Bien, ya estamos de regreso y vamos a empezar a tomarle el pulso al análisis, tomando en cuenta que quedan menos de 58 minutos para que comiencen a cerrarse ya las primeras mesas. Estamos aquí en el estudio con el doctor en Sociología, académico del Instituto de Estudios Avanzados IDEA USACH, Cristian Parker. Cristian, un gusto de tenerte con nosotros. ¿Qué tal? Hola, Mirna, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí estamos entendiendo que no tenemos los resultados todavía, no sabemos cómo se van a comportar los nulos y blancos, no sabemos si efectivamente hoy día se va a terminar por completar todo el padrón electoral de los 15,5 millones de personas que están habilitadas para votar, pero sí sabemos más o menos lo que se pueden jugar tanto los partidos como las coaliciones y cómo todo esto puede servir de antesala también para lo que va a ser las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias. Y también sabemos que llegamos a estas elecciones no en cualquier momento. Y aquí es donde quiero entrar contigo, Cristian, que dice relación con un momento muy marcado por escándalos de distinta naturaleza, partiendo por escándalos de corrupción y terminando con este escándalo que ha sacudido al gobierno, que ha golpeado el corazón de la moneda, como es lo ocurrido con el ex subsecretario de Interior, Manuel Monsalve. Y algunos se preguntaban y se siguen preguntando, bueno, ¿esto tendrá efectos o no en elecciones locales? Y si tiene efectos, ¿cómo se va a manifestar? ¿Cuál va a ser el sector que va a estar más golpeado? ¿Dónde se va a expresar, si es que se expresa, el castigo de la ciudadanía? ¿Cómo ves este ambiente en estas elecciones? Mira, yo miro la cosa no desde el punto de vista de la coyuntura política estricta, sino la miro desde el punto de vista de lo que yo me dedico, que es más bien la sociología de la cultura, es decir, de cuáles son las grandes tendencias que van construyendo la historia y la sociedad. Entonces, eso, por cierto, me lleva al análisis de qué pasa con las élites y con la masa. Correcto. Que es una dinámica histórica fundamental. Entonces, todo el panorama que tú dibujas es un panorama de una crisis de las élites, ¿ya? Que no por eso es menos grave, digamos, al contrario, es peor todavía, digamos, ¿no? Porque las élites de alguna manera conducen la historia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo veo que mucho de esto que se toma, lo que es la opinión pública, se toma los medios, se toma el debate, ¿qué pasa con el ciudadano de a pie? ¿Y qué pasa con el ciudadano de a pie? Yo ¿Cómo vive tengo la esto? impresión que el ciudadano de a pie está súper distante de todo esto. Más que antes, más que lo que hemos visto, distante, ¿no? En estos decir, años. No quiero decir con esto que no incida la noticia de que hay una alta autoridad que se le acusa de violencia de género, o que hay una otra autoridad que se le acusa de abuso de poder en términos de lo que conocimos con Hermosilla, o el tráfico Vivanco, de influencia, o el ¿verdad? tráfico de influencia. Claro. Les influye, pero como el ciudadano de a pie no está metido en el debate, en el detalle de quién es quién, de para dónde van esas influencias para allá o para acá, finalmente tengo la impresión, me puedo equivocar, pero creo que es parte de la crisis de nuestro sistema. Correcto. Que hay una dinámica de la élite y otra dinámica que va por debajo que es muy distinta, bueno, que hay desconexión. Y que hay desconexión, pero déjame preguntarte lo siguiente, porque en esta elección hemos hablado de todo menos de lo que uno esperaría hablar en una elección, por ejemplo, municipal, ¿no? ¿Cómo es la gestión del alcalde? ¿Qué es lo que ha hecho para que sea reelecto o para que sea reemplazada, ¿no es cierto? ¿Cuál es la labor que cumplen los gobernadores? ¿Qué hacen los core? Y para qué decir qué hacen los concejales, porque hemos estado enfocados en escándalos que no son menores, ¿no es así? Exacto. Entonces tú dices que eso ha generado una mayor desafección todavía. Claro, porque bien dices tú, aquí hay un problema de información, ¿ya? O sea, ¿qué ideal, ¿no es cierto?, sería que elecciones de este tipo sirvieran para que todos conociéramos con mayor claridad qué ha pasado en mi comuna? Por supuesto. ¿Qué ha hecho el alcalde o no ha hecho? ¿No? Y a nivel también de gobierno regional, a nivel de los core, etcétera. Pero hay una desinformación generalizada, tengo la impresión. Pero además hay un desencanto. Incluso tampoco conoce bien a los candidatos, y hablemos las cosas como son. En esas
planillas inmensas donde hay 60, 80 nombres. ¿Qué candidatos realmente conoce la gente? Digo, estoy hablando desde el ciudadano de a pie. Correcto. Te aseguro, déjame decirte algo, Cristian Parker, te aseguro que muchas de las personas que fueron a votar hoy día o ayer averiguaron a última hora. A ver, y esto te lo digo por los chats que uno más o menos maneja vecinales. Oye, ¿por quién votar? Oye, ¿quiénes son los core? Porque en definitiva, o sea, yo creo que hay que dejar súper claro que siempre estas elecciones son las elecciones que menos pasión generan, pero tal vez esta es la que menos todavía genera, porque hemos estado enfocados los medios y, por cierto, la élite, como dices tú, tanto política como económica, en fin, a tener que discutir aspectos que afectan, como decía muy bien un senador, el senador Lagos Weber, al chasis institucional, que se ha visto tremendamente dañado. ¿Qué nos pueden mostrar los resultados entonces, Cristian Parker? Mira, lo que pasa es que, voy a tomar el tema del chasis institucional. Es una buena metáfora. Cierto. Pero es una metáfora súper complicada. ¿Por qué? Porque un auto funciona con un motor. No con el chasis. Interesante. ¿Y cuál es el motor de funcionamiento de la democracia? Las elecciones, ¿no? La participación ciudadana. Por supuesto. Y por lo tanto, todos los procesos eleccionarios son fundamentales para que ese motor realmente funcione. Entonces, la pregunta sería, ¿hasta qué punto este chasis que está tan dañado y gravemente dañado en algunos aspectos, hasta qué punto está afectando el motor? Eso es, fíjate, ¿y cuál sería tu hipótesis? ¿Hasta qué punto? No, mi hipótesis es de que estamos a punto de dañar el motor. Mira, y cuando se daña el motor, hay que cambiar el motor. No, claro, porque ahí es donde viene la crisis catastrófica del sistema. Claro. Y entonces viene un cambio de sistema. O viene, por ejemplo, en términos concretos, puede venir, por ejemplo, el viraje hacia regímenes autoritarios, etcétera, ¿no es cierto? Y que no estamos tan lejos de ver fenómenos como ese en nuestra región. Exacto. Entonces, a mí por eso me preocupa, fíjate, cómo se aborda precisamente este daño del chasis, cómo se arregla el chasis, ¿ya? De tal manera que no se afecte el motor. Y ahí es donde estamos con el tema de cómo la élite trabaja y procesa todos estos problemas, pero vinculándose con la ciudadanía. Yo encuentro que no hay una vinculación. Claro, hay una desconexión que uno podría decir es un fenómeno y es un mal que nos viene acompañando hace rato ya, ¿no es así? Pero hoy muchas personas probablemente en sus comunas, en sus territorios, de lo primero que están hablando naturalmente es de seguridad. Sí. Luego el acceso a la salud. Claro. O la educación. Mira lo que pasó en el INBA, por ejemplo, que es una tragedia. Es decir, hay problemas cotidianos que están ahí no resueltos. Entonces, yo llego a esta elección con una aprobación ciudadana de los partidos políticos del 1%. Ese es un problema gravísimo. ¿Y qué te parece? Apunta a lo que yo estoy diciendo. Ya, pues, ¿y qué te parece que la mayor parte de las y los candidatos no haya puesto el partido por el cual ya sea va en un pacto o va como militante de ese partido, aunque sea independiente, pero va por un pacto? ¿Por qué no lo hace? Tratan de esconder los partidos. Claro, ¿y por qué? Por el desprestigio tremendo de los partidos. Pero yo creo que, el tema no es tratar de poner al partido por sobre todo y las imágenes. No, yo creo que el tema es cómo manejamos, ¿no? Y digo manejamos en todo sentido, ¿no? El debate, es decir, el diálogo democrático, ¿no? De tal manera que no se desvirtúe y no se contamine de aquello que llamaba Castells la mediatización de la política. ¿A qué voy? Al hecho de que los temas de fondo se traten realmente como temas de fondo y no se instrumentalicen en función de si yo voy bien ahí parado o si mi sector va a tener ganancia o no, o si vamos a ganar más votos o no. Entonces ahí yo creo que hay un tratamiento tanto de parte de la clase política como de los medios que no es un tratamiento adecuado. O sea, yo creo que desgraciadamente esta cosa de la mediatización y que tiene que ver también con una cierta falta de seriedad, por así decirlo, que es en el fondo la farandulización un poco de la política, hace que los temas finalmente se pierdan.
Porque al final de cuentas, todo esto desde Hermosilla para adelante hasta Monsalve, incluyendo a Valdivia, porque no olvidemos que en el fondo Valdivia también, pero sobre todo para el público masivo, por supuesto, es ¿no? una figura tremenda también, pues, por favor, o sea, una figura muy importante, claro, y que se ve afectada por la misma acusación, ¿no es cierto?, que pesa hoy día por quien fuera considerado el zar de la seguridad, como es Manuel Monsalve. Mira, te quiero comentar a propósito de lo que ha ocurrido en estas 2 jornadas, ¿no es cierto?, lo que ha dicho, por ejemplo, la expresidenta Michelle Bachelet, cuando dice que la violencia contra la mujer es inaceptable y que la justicia debe actuar, o cuando la ministra Toá califica de usa una palabra muy fuerte, y es decir, que el caso Monsalve llega a ser repugnante. O cuando la al aspirante alcaldesa de la Municipalidad de Las Condes, Marcela Cubillos, al preguntársele por este sueldo de 17 millones de pesos, que a todas luces no parecía tener ninguna justificación, ella se pronuncia respecto de ello y dice, hay que defender la libertad, dice ella, vale la pena, o sea, insistiendo que aquí hay un tema de libertad por sobre todas las cosas. ¿Qué nos hablan todos este tipo de expresiones? Mira, hay una entrevista que le acaban de hacer, no, creo que en la mañana o ayer, no sé, a la ministra Toá. Y yo coincido plenamente con una cosa que dijo, fíjate, independientemente de que uno esté de acuerdo o no, correcto, con su manejo o con su política, pero dijo una cosa que para mi gusto, da en el clavo de esto que estoy analizando. Ella dijo, este día es un día histórico donde estamos nuevamente reafirmando nuestra tradición democrática. Correcto. Es un día tranquilo donde toda la gente participa, que no se contamine con los temas de Monsalve. Exacto, o sea, bueno, es evidente que la ministra tiene que tratar de desapegar lo más posible. Obviamente, pero es que yo encuentro que es interesante lo siguiente, porque independientemente de que hay un debate que es absolutamente legítimo respecto al caso, y hay un tema de fondo que también es fundamental, todo el problema de la violencia de género, y bueno, de estructuras patriarcales, digamos, que hay que ir superando, pero hay un tema de que el ejercicio democrático, ¿ya?, que ha significado estos 2 días, ¿ya?, es efectivamente para la inmensa mayoría de la gente un paréntesis para yo poder ejercer como ciudadano, y que es algo fundamental de la democracia. La democracia no existe si no existe la soberanía popular. Es decir, y voy al tema de la elección, a la elección. ¿Por qué? Porque la democracia es la posibilidad de tener libertad para elegir. Pero fíjate, no es la libertad para elegir que plantea la Marcela Cubillos. Porque la libertad que plantea Cubillos se plantea en el ámbito económico, ¿sí?, en el ámbito empresarial, en el ámbito de cómo concibe un ejercicio de una actividad que en este caso era universitaria, pero que en el fondo ella la asocia absolutamente a los temas productivos, a los temas económicos, casi de comerciales, rating o de factor hasta de rostro. Exacto, ¿no? Que es parte del debate que se generó. Entonces, el tema de fondo en estos ayer y hoy día es la libertad, pero la verdadera libertad del ciudadano de construir su país. Qué bonito lo y que de dices, optar por distintas alternativas por las cuales yo quiero avanzar. Y no el tema de si acaso yo cuido mi negocio o yo abuso del poder, ¿no? Entonces, claro, si es que acaso solo este tipo de libertades son aquellas que el mercado nos determina respecto de cómo actuar. Conversamos hasta ahora con el doctor en Sociología y académico del Instituto de Estudios Avanzados IDEA-USACH, Cristian Parker, y quiero contarles también a quienes nos están escuchando y viendo hasta ahora a través de nuestras plataformas, distintas plataformas, nuestra radio, televisión, nuestro WhatsApp, más 569-3225-4942, para que ustedes también opinen acerca de estos temas que son parte de este gran proceso eleccionario, y gran proceso eleccionario además, Cristian Parker, porque se hace en 2 días, y un proceso que se hace en 2 días es porque existe confianza de que el sistema va a funcionar bien desde el punto de vista electoral, que no habrá fraude.
Más allá, te digo, de este voto marcado, que es un hecho puntual, que hay que analizar, que hay que investigar en Estación Central ayer, o esto que se denunció en Huechuraba, ¿no es cierto?, que había habido un sello de las urnas que estaba que no seguía el protocolo. Bueno, todo eso que son puntitos, digamos, pero de un sistema electoral que históricamente ha funcionado desde el retorno a la democracia de manera impecable en nuestro país. Yo creo que también es un factor importante. Ahora, analicemos el factor también, Cristian Parker, del voto obligatorio, porque si aquí hubiese habido voto voluntario, a lo mejor habríamos tenido una participación muy baja, ¿no? ¿Cómo observas ahí? Porque ¿cómo vamos a medir el compromiso de la ciudadanía con este ejercicio que hablas tú, ¿no es cierto?, de una votación que es parte también de toda democracia. Mira, es muy interesante precisamente lo que tú, parto con lo primero que tú dijiste, lo ejemplar que son nuestros procesos eleccionarios, ¿sí? Sí, pues. O sea, si hay algo en lo que nosotros podemos vanagloriarnos, los chilenos, digo, es que nuestro sistema eleccionario en Chile funciona bien, muy bien, mucho mejor que otros países de América Latina, por lo menos de esa región podemos hablar, digamos. Eso dice relación con una cultura cívico-democrática, no solo con la capacidad de organización que puede tener el CERVEL, que puede tener la Fuerza Armada, que puede tener el gobierno, o sea, hay detrás una cultura cívico-política fundamental, y el voto que sea obligatorio o voluntario tiene que ver con esa cultura cívico-política. Y yo tengo la impresión de que si bien hay segmentos de la población que, sobre todo la mayoría de las veces, sobre todo en el voto voluntario, sobre todo se veían de alguna manera como obligados a votar, y algún segmento no votaba, y muchas veces tampoco tenía las posibilidades, bueno, etcétera. Sobre todo sabemos que los sectores de más bajos recursos a veces son los que votan menos, que eso no es casualidad, digamos. Hay todo un problema también de segmentación, de desigualdad de acceso también, etcétera. Pero voy a lo siguiente. En este país, nosotros, una parte de la crisis de nuestro sistema político es, desde mi punto de vista, un déficit de educación cívica. Déficit de educación cívica. Que el voto sea obligatorio, desde mi punto de vista, debe ser y debiera ser una instancia de educación cívica, de construcción de ciudadanía y de construcción de democracia. Ahora, los que alegan por el voto voluntario dicen, bueno, pero ¿por qué se les va a obligar a las personas? Por una razón muy sencilla, porque si nosotros creemos que el sistema democrático se construye sobre la base de la participación de todos y cada una de las personas de manera inclusiva e incluyente, bueno, todos tenemos el derecho de ser considerados ciudadanos y por lo tanto votar, pero también tenemos el deber de construir juntos. En la medida en que hay segmentos de la población que se abstienen de esa construcción colectiva, el conjunto del colectivo se resiente y la democracia el día de mañana puede estar en riesgo. Por lo tanto, la educación, insisto, la votación obligatoria, pienso que es una instancia democrática, es una instancia cívica y es una instancia de construcción de ciudadanía y de democracia. Cristian Parker, doctor en Sociología, académico del Instituto de Estudios Avanzados, IDEA USACH, muchas gracias por habernos acompañado esta tarde. Muchas gracias a ti y a todo el equipo. Y ya estaremos hablando, sí, una vez con resultados en mano. No, ya vamos a tener los resultados. De todas maneras, un abrazo. Muchas gracias. Adiós, gracias.